Dios mío, santo chico, te tengo que bañar. ¿Qué puta te embarró? Venga, para que vean. Venga. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Del Museo del JADE, del Instituto Nacional de Seguros, queremos agradecer su participación en la charla Metates entre lo cotidiano y lo ceremonial con nuestra curadora Virginia Novoa Espinosa. Desde el área de educación del museo nos complace haber encontrado este espacio virtual para poder conversar con ustedes, como en años anteriores, los temas relevantes a nuestra colección. Primero quiero presentarles a Virginia Novoa. Ella es máster en antropología, egresada de la Universidad de Costa Rica. Es la curadora de arqueología del museo desde el año 2003, con experiencia en participación en guiones científicos, textos de apoyo para museografía y educación, y tuvo a cargo el manejo de la colección arqueológica del museo en el periodo 2004 al 2014. Desde el año 2003 al 2016 impartió clases como docente de la Escuela de Antropología de la Universidad de Costa Rica en diferentes cursos aplicados en el campo de la arqueología. Desde 1999 a la fecha ha formado parte de grupos interdisciplinarios como consultora ambiental, coordinando e investigando sobre los componentes arqueológicos en estudios ambientales. Ejerció en 1996 a 1999 como arqueóloga interina en el Museo Nacional de Costa Rica, desempeñando labores propias del campo y laboratorio en diferentes proyectos arqueológicos. Ha colaborado con diferentes investigaciones arqueológicas. Cuenta también con varias publicaciones y también es la encargada de realizar visitas especializadas en el museo y brindar este tipo de charlas para diferentes públicos. Vicky, en este momento. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Si todo nos va bien con la conexión, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar. Primero saludándolos y dándoles la más cordial bienvenida a esta charla, que realmente es un diálogo, ¿verdad? Y en el momento en que iniciamos este diálogo, yo quiero pues, compartir con ustedes un poco lo de la experiencia a nivel de museo en cuanto a los objetos. Muchas veces nos dan, o vamos a un museo y vemos muchos objetos y realmente a veces no sabemos qué significa o qué son esos objetos, de qué material están hechos los objetos. Entonces, para iniciar este diálogo, si me colabora Jennifer, vamos a ir poniendo para que ustedes vayan viendo ya algunos objetos de los que vamos a hablar. La charla la hemos titulado en los metates entre lo cotidiano y lo ceremonial. ¿Por qué? Porque realmente vamos a estar primero pensando en que vamos a hablar no de objetos como tal, sino de personas. ¿Y por qué les digo eso? Porque muchas veces vemos ahí un objeto frío y que no sabemos qué pasó ahí, sino que siempre, y es siempre mi regla decirles que detrás de cualquier objeto que vamos a ver hay personas como nosotros, personas que amaron, que sufrieron, que vivieron diferentes acontecimientos durante largos periodos, sus familias, etcétera. Entonces, esas personas
realmente son las que están detrás de todo esto. Así es que al ver estos objetos, veamos también a las personas. Podemos poner la siguiente para que vayamos viendo lo que es la actividad. Podemos seguir, por favor, Jenny. En la siguiente diapositiva vamos a ver que ustedes les voy a poner el reto de qué creen que está hecho ese material, ese objeto, de qué material entonces fue hecho. A ver, vayan ustedes poniendo ahí en el chat qué es lo que ustedes están viendo. Bueno, los que saben cómo se llama, pues también ponen, ¿verdad? ¿Qué creen que están viendo ahí? ¿Qué figura ven más bien ahí también? Voy a dejar un ratito para que la vean, mediten sobre esa figura. Debo de una vez decirles que es de la época precolombina, forma parte de la colección de objetos del Museo del Jade y que todos esos son originales. Entonces, porque muchas veces me pregunta uno, ¿son originales? Bueno, todos son originales y vamos a, si ustedes visitan cuando ya nos pase la pandemia, vamos a tener entonces muchos de estos ahí expuestos en la sala de exposición permanente del museo. Bueno, entonces seguimos para que ustedes vayan ya poniendo lo que ven ahí. Seguimos, por favor, Jenny. Ok, la figura que ven, ya mucha gente, ajá, dígame. Varias personas han comentado, por aquí nos dicen un jaguar de piedra, metate zoomorfo de piedra procedencia zona sur, nos dice don Javier. Muchas gracias por ese importante aporte para nuestra materia. Metate de piedra de jaguar, metate trípode, metate de piedra. Ok, muy bien. Bueno, vamos a seguir viendo estos, sí, efectivamente es un metate y efectivamente representa una figura de jaguar, solo que la zona, ahora vamos a ver las diferencias, no es de la zona sur, sino que es de la zona de la Gran Nicoya. El punto aquí es que tanto en América, casi a nivel de toda América se usaron metates. Y lo más claro aquí que tenemos que ver es que principalmente, o como se le dice, en diferentes lugares, pues le pueden llamar piedra de moler, piedra para moler, mesa para moler, pero en lo que es México y Centroamérica se les ha llamado metates. Entonces esto es un metate. En la Real Lengua Española, el nombre lo señalan que viene de la lengua náhuatl mesoamericana y que se le dice náhuatl metatl, que entonces para pues una referencia nada más. Pero realmente, ¿qué es el metate? Vamos a seguir para ir viendo la siguiente presentación. Los metates son un tipo de mesa, si lo ven, tiene una superficie de apoyo, ahí lo pueden estar viendo, una superficie o un área de trabajo que se llama. Sería el área donde se va a procesar. Es una mesa de piedra que es una forma básica, ¿verdad? Una mesa, un plato, lo que llamaríamos un plato, y eso sería el área de trabajo. Y tiene también, bueno, tiene diferentes formas. Ahí como ven, este es un metate ceremonial que estaría conformado con una mesa rectangular, ahí lo está señalando Jenny. Estaría apoyado también en su conjunto con 4, bueno, en ese caso 3 soportes o patas, si le quieren llamar así, que son puntos de apoyo. Y muchas veces la gente va a decir, bueno, pero ¿de qué lado se va a procesar? ¿Cuál es el frente? Principalmente el punto central es el que va a sostener la fuerza que hace uno durante el amasado, el procesamiento de macerar los granos o lo que estés haciendo sobre la mesa. Y esos entonces serían los puntos de apoyo, los soportes. Pueden tener diferentes alturas. Algunos tienen soportes muy altos y lo vamos a ver durante la presentación, lo van a ver cuando visiten el museo. Otros están casi insinuados los soportes. Hay otros metates que son de uso cotidiano, como este que está ahí a la par,
vean que solamente fue un bloque de piedra que lo hicieron una concavidad y no tiene soportes, pero ahí pueden macerar algo que salgan jugos o algún tipo de líquidos y vamos a tener entonces un plato más hondo, para que vean que esto es una parte importante para el procesamiento. La forma que tienen esos platos es lo que entonces le da esa característica. Entonces, eso sería el cuerpo de un metate, todo esto, y vamos a tener entonces características que van a tener extremos. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver un elemento que es muy importante y es de qué material se hizo un metate. Tenemos que ver y tener en consideración que para procesar un metate hubo un artesano, una persona que empezó a trabajar, a hacer escultura, a trabajar en piedra y buscó materia prima que fuera especial para poderlo tallar. Si hay profesores en artes plásticas, yo creo que es importante porque la piedra, por ejemplo, fundamentalmente la materia prima de estos metates en Costa Rica son rocas principalmente volcánicas. Eso les digo porque la roca volcánica tiene ciertas características y cualidades que les sirvió porque fuera de ser resistentes, muchas veces tenían mucha porosidad. Cuando hay una erupción volcánica, la lava al empezar a enfriarse produce o va liberando gases y hace que se hagan diferentes poros en la roca. Esas rocas volcánicas sirvieron entonces como un elemento importante. Estos pequeños orificios dieron cabida para que cuando yo empiezo a tallar, voy a ir modificando o dándole la forma que yo quiero a ese metate. Vamos a ir a una cantera, tenemos que tener localizada una cantera donde yo puedo extraer la materia prima, tengo que saber, digamos, cómo va a ser el traslado de los bloques, en qué forma va a ir el bloque. Hay lo que ayer nos hablaba Ifigenia en una conferencia sobre cómo todavía en las comunidades indígenas hay acarreo de piedras, entonces a veces es un trabajo comunitario traer un bloque grande de roca volcánica hasta un lugar de taller donde yo voy a trabajarlo. Puedo empezar a trabajarlo desde la cantera, el lugar donde están los bloques o el lugar de extracción, y lo llevo un poco más modificado hasta un taller. Muchas veces necesito otros materiales y si hablamos de esa tecnología, van a denotar, tal vez lo vamos pasando, Yanni. Vamos a denotar entonces un trabajo tecnológico especializado, porque va desde que yo selecciono esa materia prima, desde que yo sé dónde voy a hacer los diseños y los dibujos, y también qué composición voy a tener en este metate. Esto permitió, digamos, al artesano darle formas y figuras geométricas que a nivel del área intermedia, existen 3 áreas culturales, para aclararles el término de área. Está el área cultural mesoamericana, el área intermedia y también el área andina o suramericana, pero nosotros estaríamos en el área intermedia. A nivel del área intermedia, en esta parte de América, los metates de Costa Rica sobresalieron por sus complejos diseños y tallado. En el caso de las herramientas que utilizaron también fueron de piedra. Muchas veces hay gente que dice que han encontrado líquidos y que con esto desgastaban y todo, pero principalmente las herramientas fueron también de piedras con igual dureza, siguiendo esas líneas de lo que se llama los declives de la roca. Podían entonces ellos ir tallando. Este cincel que vemos ahí, vean el filo ahí al extremo del cincel. Con eso se ponía y se empezaban a dar golpes con un percutor como el que vemos ahí, el que tiene en la mano la ilustración. En este caso, el golpe va siguiendo, digamos, ya la parte del diseño que quiero ir dando, la forma, el detalle de ese metate. Entonces, herramientas de piedra, arenas abrasivas, muchas arenas abrasivas,
para tallar martillos. Estos percutores son tipos de martillo que servían para poder ir desbastando. La palabra que se usa en este caso es desbastar. Y se sigue entonces la porosidad, los alineamientos de los minerales, ven la dureza que hay entre los materiales para poder ir dándole entonces, fracturando el bloque para poder ir dándole la forma. Entonces, eso es muy importante, por eso la selección, la exposición. Algunos investigadores, podemos pasar tal vez a la siguiente, nos hablan de que para lograr darle la forma, se va desbastando. Desbastar es ir entonces separando todos esos pequeños bloques para ir viendo cómo va a ser la forma, el tamaño que va a tener. Como ven, este metate que tiene acá, en este caso, algunos investigadores han dicho que hay un anteproyecto antes que pudo haber sido hecho en madera para ver simetría, para poder ver qué volumen iba a tener. Esto, si vemos, es una escultura ya tridimensional. Hay un anteproyecto. En esta escultura vemos un felino en la parte inferior, donde estaría a lo largo de toda la figura, sería hasta la cola, digamos, un felino con un torso sobre el que está posado una mesa de metate. Esto tiene diferentes aristas ahí. En el borde tendría cabezas trofeo, tendría también aves apoyadas en esto. ¿Cómo logra una persona, digamos, si agarra un bloque, empezar a darle forma a esta figura? Tiene que haber algo, un anteproyecto, decir, bueno, aquí va a ir la cabeza, aquí va a ir el cuerpo del felino, aquí vamos a hacer esta concavidad para poder sentar esta parte que quede ahí apoyada sobre el lomo, la parte del plato. Y vean que es a partir de un solo bloque de esta roca, que se talló todo el conjunto, todo el cuerpo de ese metate. Algo que realmente es donde en la parte plástica usted tiene que ver en qué espacios va a trabajar, qué espacios van a quedar vacíos ahí, y ahí se ve claramente cómo ellos lograron darle ese volumen y ese equilibrio a este metate. Entonces, se habla de ese anteproyecto por eso, porque están dándole una forma. Aquí, como oyen, está una buena rayería. Que me metiera a esto, piezas y todo eso. Lo que es, perdón, la parte del trabajo, la técnica utilizada, entonces, consistió generalmente en desbastar la piedra, en lasquearla. Lasquear es cuando yo cojo un guijarro y puedo ir sacando pequeñas laminitas, eso se llama lasquear en el trabajo en lítica, en piedra. También después pulir con arenas los diferentes orificios, con taladros, hacer perforaciones, y podemos ir viendo entonces cómo se va dominando entonces la parte de la técnica. Bueno, aquí en este que vemos, este sí es de la zona del sur o del Caribe. Se ve, digamos, que hay un dominio. Van a trazar esos detalles de las patas del felino, la cola adosada sobre el metate, las figuras geométricas. Entonces aquí vamos a ver que hay observación primero, hay un anteproyecto, observación, el dibujo, la composición, la geometría que van a utilizar para el tallado, tanto en la cabeza como en las patas de este elemento, digamos, central, que es todo el cuerpo del metate, lo conforma, es un jaguar. Entonces, eso es fundamental. Y en este caso, vamos a tener un elemento que es simbólico, que es el jaguar, pero también en el plato vamos a tener que sobre él vamos a procesar alimentos. Entonces, no nos olvidemos de que estamos hablando de la gente que lo procesó. Entonces, ¿cuál sería la función del metate en sí? ¿Cuál sería? Entonces, vamos a seguir viéndolo para que ustedes vean cuál sería esa función. Los que sepan también pueden irlo poniendo en el chat y luego vamos a ir viéndolo. Podemos pasarla, Jenny.
En el caso de un metate como este, vean cómo está tallado. Esto es un metate que nosotros decimos que es ceremonial. Bueno, es ceremonial. Sí tiene en el plato, sobre el plato tiene un desgaste. Ahí en el plato presenta un desgaste porque hubo mucho trabajo sobre el plato, pero vean que tiene una cabeza de un ave que es guacamaya. Vean esos puntitos, cómo fue detallando la particularidad de los puntitos. Esos son las pequeñas plumitas que tiene la guacamaya sobre el rostro que tiene en la cara, que parece como que tiene pelado, pero en realidad son pequeñas plumillas. Y el pico que definitivamente nos da la característica principal de que es un tipo de guacamaya o de lapa. Y también vemos otra particularidad que es la técnica del calado. Ese calado que ven en los soportes, que si lo ponemos al revés también puede a veces presentar figuras sentadas. Pero ahí estamos viendo entonces el detalle del calado. Un metate ceremonial porque la guacamaya muchas veces asociado a la luz, al sol, como un espíritu tutelar o protector, entonces está conformando el cuerpo de una guacamaya y todos esos detalles en los bordes del metate, ese detalle técnico de elaborarlo puede estar representando también ya sea su plumaje de colores, y para ellos entonces todas estas figuras geométricas están conformando entonces tal vez un colorido. A veces, muchas veces encontramos estos metates así en gris, pero muchos de ellos estuvieron pintados. A veces cuando uno hace análisis técnico, aparecen restos de pintura, a veces blancos y a veces algo rojo, y entonces vamos a tener esos detalles que posiblemente para ellos tienen un colorido. Inclusive en los orificios de la cara tenemos restos de pequeña pintura ahí. ¿Y cómo se usaba entonces? Podemos seguir, Jenny, por favor. Digamos, en el metate, ahí vemos en esta ilustración que hizo Luis Gómez, vemos a una señora con su metate. Generalmente las personas se agachan, aplican su fuerza sobre el plato cuando son de este tipo rectangular. La fuerza es, yo me agacho y proceso. Pongo grupos de granos de maíz y proceso. Hago una pasta, una masa. Pueden ser granos de maíz, puede procesar tubérculos, puede procesar también, en este caso, frijoles. Entonces hay mucho de los vegetales que se consumían acá que se procesaban en un metate. También en los, como el que vimos, el cotidiano, pueden procesar entonces también con diferentes pues manos de moler de diferentes características. La mano, tal vez seguimos para ver una mano de moler, se usa como un complemento. En náhuatl se le dice el hijo del metate, que sería un metalpili, que sería el que ayuda, o por eso se le llama en náhuatl el hijo del metate, es el que ayuda a que el metate por sí mismo no va a hacer el trabajo, sino que la fuerza de la persona más esta piedra, que generalmente son piedras de diferentes formas y tamaños, de acuerdo al metate que lo use. Por ejemplo, en el metate de guacamaya yo usaría el más largo. En el metate pequeño, el de cotidiano, podría usar los más pequeños, el metate pequeño. Perdón, la mano de moler pequeña. Se dice mano de moler porque yo la tomo, digamos, la apoyo anatómicamente, puede entrar en mi mano y yo puedo girarla para hacer este trabajo manual. Muchas personas, digamos, en anatomía, muchas de las mujeres, al final en análisis osteológicos se ve un desgaste en la parte de la columna por la posición de estar amasando grandes, o lo que se llama en el sur se le dice tumbares, cantidades de maíz, tumbar grandes cantidades de maíz para alguna festividad. Entonces la gente pasaba muchas horas en la posición de espalda inclinada, y entonces se presentan muchos problemas en las vértebras, principalmente en las mujeres, y problemas entonces osteológicos a nivel de columna. Este que ven aquí que parece, ¿sí? Carolina. Nada más que sí, hay algunos comentarios que me gustaría mencionar, como usted preguntó, ¿verdad?
Aquí nos dicen, bueno, que el que usted enseñó antes, un objeto utilitario. Doña Samaris nos dice, en Guanacaste lo usan para moler maíz. Otra persona nos dice, los indígenas utilizaron los metates generalmente para moler sus alimentos, como usted lo ha estado comentando, ¿verdad? Se utilizan para ceremonias en otras zonas, funciones utilitarias, ceremonial y funerarios, moler y colocar ofrendas. Eso es lo que nos han comentado, Vicky. Gracias. Claro, claro, muy bien. Bueno, creo que son muy buenos estudiantes, Carolina. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad que sí? Claro, nada más les decía que esta forma de esta mano de moler, que parece como una planchita, ¿verdad? Esto es un macerador que tiene, si ves, todo el borde de la parte de abajo, servía para, es como de balancín, se hace como hacia los lados, por eso tiene esa forma. Entonces es digamos, como un machacador. Entonces se usa toda la superficie balanceando para ir dándole entonces fuerza con la mano. Como ven, hay diferentes formas de usar este tipo de manos de moler o los hijos del metate. A mí me llama mucho la atención como metalpili significa el hijo del metate. Es para macerar, o sea, es una aplicación funcional para macerar. Pero también hay otras funciones del metate y eso, como ustedes lo mencionaban, lo vamos a ir viendo. Les decía entonces que si seguimos ahí, tal vez, Jenny, para que ellos puedan ir viendo otras funciones que también puede tener, y como ustedes bien lo mencionan, un uso multifuncional. Muchas veces pensamos que es solo para macerar, es una de las funciones principales, pero también el tener formas y figuras de animales, tal vez recordarles que dentro de la cosmovisión indígena precolombina, por lo menos a esta parte de Baja América Central, el animismo fue muy importante y es esa creencia en que le doy una... animismo significa darle un espíritu, una alma a algo inanimado. Es como otorgarle un alma a una piedra, por ejemplo. Entonces, si yo le doy la figura de un animal, ese animal es mi espíritu protector entonces son creencias del animismo. Entonces, muchas veces, por eso las figuras de los animales o partes del entorno se presentaban. También se usaron en algunos enterramientos, como vemos ese enterramiento que tenemos ahí, tiene 3 metates, pero si vemos, tiene ofrendas, como ustedes bien lo mencionan, la ofrenda de jade, la cerámica y también restos óseos que nos indican que había un cuerpo ahí, un cuerpo que estaba colocado a lo largo de esos 3 metates. Hay 2 metates redondos que son tallados, tienen cabezas trofeo alrededor, tiene también el rectangular, es como el que les enseñaba antes, y ahí colocaron el cuerpo. Esa forma, ese aislarlo de la tierra, esa relación de, digamos, del eje del mundo, como le mencionan en México, es aislarlo, es una posición importante anatómica sobre el cuerpo y vamos a tener también el uso como en esa posición. Y esto es un sitio que está en Talamanca de Tibás, que estaría entonces encontrándose restos humanos. Ya el intemperismo de Costa Rica no permite que se encuentre el resto completo, pero sí vamos a ver elementos muy, muy importantes ahí. 2 cosas principales: la ofrenda de jade, la placa más larga que está al lado izquierdo, esa placa vamos a tenerla actualmente en el Museo Nacional. Es una cuchara olmeca. Y vean que en un enterramiento aquí en Talamanca de Tibás, que es una urbanización que ya tiene muchos años, de los años finales de los 70, que fueron excavados, realmente vamos a tener una ofrenda que está viniendo desde Mesoamérica. Entonces hay movimiento, hay dinámicas sociales. Esta persona que estuvo ahí no era cualquier persona, tenía tal vez una particularidad por las ofrendas que tiene y por estar colocado sobre los metates. Tal vez su linaje era de una persona importante, sea un sacerdote, sea un
un chamán, lo que ustedes quieran mencionar, o una persona que vamos a tener, pues ahí colocada, pero fue colocada con un ritual ceremonial, con un ritual funerario. Entonces, eso es fundamental entenderlo porque les decía que no podemos olvidarnos de la gente, aunque veamos ya el metate ahí vacío, pero ahí hubo gente, ¿verdad? Algo importante también en los que vemos abajo es en el sitio arqueológico Las Delicias en Guanacaste, allá por la parte de Nosara, que es bastante largo. Esos metates que están hacia abajo, vemos que está el detalle, estos son labrados por la parte inferior, ¿verdad? Tal vez Jenny nos muestra ahí, toda esa hilera de metate lo que hacen es cubrir el cuerpo o algún cuerpo como una tapa. Entonces están usándolo también, un uso funcional como una larga tapa que cubre entonces a algún cuerpo. Otro uso que se le da, vean que, bueno, estas son fotos que se dieron los compañeros del Museo Nacional para que les pudiéramos mostrar esto. Y en el museo vamos a ver el detalle de ese, es una filigrana realmente la talla de metates ceremoniales como esto. Y luego tenemos estos que sirven como asientos. También en cerámica vamos a ver gente, aquí vemos una madre, una mujer que está sentada del 300 antes de Cristo al 500 después de Cristo, es de la colección, que está la mujer sentada sobre un metate de 4 patas o tetrapo, que tiene 4 patas, y vea que ella está jugando con su niño, ella está sentada y está jugando con su niño. La otra mujer con una vasija es de la zona, ese sí es de la zona sur, es una policromía del sur de acá del Pacífico Sur, en Diquís, y está sentada entonces sobre un metate y vean si les recuerda que también es una guacamaya o un tipo de ave que ella está sentada y también tiene cola. Entonces es como un ave felino y está sentada la mujer con su vasija. Entonces muestra parte ceremonial, pero también muestra que está sentado sobre un elemento también de sus creencias animistas. Entonces, esto es lo que más significado le va a dar a estos objetos. Entonces, vean el uso multifuncional que estamos viendo. Y luego tenemos un dujo. Un dujo es este que vemos aquí, que es en madera de República Dominicana, es de la cultura taína, y quiero traérselos a colación porque cuando se está haciendo la libación de la cojoa, es un ritual para entrar en un trance. El chamán se sienta sobre un dujo que principalmente tiene, ahí lo vemos, está haciendo su libación ahí con la cojoa, que es un tipo de droga para entrar en trance. Él está sentado sobre o particularmente estos son hechos de madera, pero también aparecen en otros materiales. Y los traigo a colación porque nosotros tenemos mucho también con la parte del Caribe. Y entonces eso es importante para que lo podamos anotar también en sus apuntes. Entonces no solo los metates son para moler, sino que los metates van a tener una particularidad grandísima. O sea, desde que salió de la cantera hasta que fue usado para muchas cosas. Eso es importante. Podemos pasarlo, Jenny. Yo no sé, me dice Carolina, si cómo vamos de tiempo, porque aquí, ¿verdad? Y si hay alguna cosa, me interrumpen ahí. Bueno, gracias, Vicky. Ajá. No, creo que aún nos quedan unos minutos y por aquí están poniendo unos comentarios muy lindos acerca de su explicación. Dice que les encanta el tema y que usted tiene un excelente manejo y conocimiento. Explicación muy rica para los que enseñamos en la provincia de Guanacaste. Bueno, en Guanacaste hemos estado, gracias Carolina, en Guanacaste. Con mucho gusto. La vez pasada nosotros llevamos a LINS, a la sede de LINS en Liberia, se llevó una exposición de que se llamaba así, metates ceremoniales. Fue muy, muy bonito porque la gente
de Liberia pudo ir a visitarlo. No sé si algunos de ustedes pudieron estar, pero creo que eso, la particularidad del museo es que tiene sedes, por ser del instituto, tiene sedes en diferentes lugares y podemos entonces llevar un poquito de colección hacia esos lugares. Y creo que es importante. También estuvimos con una exposición en el Museo de Liberia, que ahora lo remodelaron hermosísimo, ahora por la gestión de mucha gente de la comunidad, que llevamos una exposición de miniaturas precolombinas, porque ahora les vamos a enseñar una para que vean de qué les estoy hablando, y esa especialmente fue a Liberia. Tal vez, bueno, vamos primero a ver este concepto que es las regiones arqueológicas, que yo sé que ustedes tal vez ya lo han visto. La arqueología maneja o divide, digamos, nada más por los análisis o porque se parecen los objetos o por relaciones étnicas, agrupa, digamos, geográficamente zonas arqueológicas. Tenemos la Gran Nicoya, que sería la zona del norte, que está compartiendo con Nicaragua esa parte, con el Pacífico Sur de Nicaragua, y la parte de Costa Rica sería la parte de la subregión Guanacaste. Luego el área central, que sería todo el Pacífico Central, la parte central de donde estamos nosotros ahora, la zona norte y el Caribe Central de Costa Rica. Y luego el Pacífico Sur o la Gran Chiriquí, que sería la región al sur de Costa Rica. Nosotros compartimos con particularmente semejanzas y diferencias en objetos con el oeste, Panamá Oeste, con la parte de Chiriquí, y la parte de Costa Rica es lo que llamamos el Diquís, que es toda esta zona del Golfo Dulce. Ahí compartimos, entonces sería nuestra subregión Diquís. De ahí vienen algunos de los metates, y cuando decimos Gran Nicoya, entonces estamos hablando de que Guanacaste más el Pacífico de Nicaragua. Entonces eso es importante nada más conceptualmente para ubicarnos cuando hablamos vamos a hablar de los diferentes metates de las regiones, que como decía la compañera de Guanacaste, que ya ustedes pueden estar viendo este mapa. Muy bien, entonces seguimos para ya ubicados en el espacio. Y ahí está, este pequeño metate mide 10 por 12 centímetros. Entonces no solo hay metates grandes, ve este chiquitín donde está en la escala de la mano. Esto es un mini o una miniatura. Está con su pequeño tamaño. Entonces vamos a tener, vean, el peso son 130 gramos. A diferencia de este otro grande que está ahí a la par, vean qué volumen, es muy fuerte, pesado, tiene sus calados, tiene toda una figura ahí, parece una cabeza de felino, y es muy robusto porque él mide, inclusive el peso, vean, 35.150 gramos. Alzar eso, le cuento que es complicado. Yo me quedo con el chiquitito porque vieran lo que es mover un metate de estos, es caramba, muy pesado. Entonces, sí es importante. Este fue a la exposición esa que les contaba de Liberia. Ojalá que en algún momento podamos abrir la exposición de miniaturas en el museo, porque es muy bonito, porque a veces nos imaginamos esas grandes ollas y todo, y tenemos ollas que son, tal vez esto es muy, muy grande para el tamaño. Igual ese metate, vean, es mi mano, es la escala de mi mano, entonces sería así, es un metate muy pequeño. Queríamos hacerles la escala comparativa para que vean que hay de diferentes tamaños, y me dirán, esas miniaturas, pero ¿para qué los usaban? Bueno, en una ceremonia religiosa, el ungüento, podemos hacer en un pequeño metate, hacer algún tipo de preparación rápida y usarla. A veces habían investigadores antes que decían que eran juguetes para niños, pero también puede ser un anteproyecto también de un metate grande. Entonces, como les digo, hay que ir conociendo, investigando un poco más para saber, pero muchos de esos presentan huellas de uso. Huellas de uso es, como vimos en el aguacamayo, ese desgaste. Vamos a tenerlo ahí también. ¿Me decía algo, Carolina? Seguimos, Jenny, por favor. En el caso de los metates de la región arqueológica Gran Nicoya, que si lo vemos ahí,
Vicky, la mayor cantidad. Sí, dígame. Adelante. perdón, es que se me silenció. Sí, una persona nos pregunta si los metates fueron elaborados con el uso de piedras volcánicas, ¿qué material se usó para las esferas de piedra? Sí, bueno, las esferas de piedra, bueno, les voy a decir, el nombre de la roca volcánica principal que se usa para elaborar los metates sería lo que se llama andesita. La andesita es una roca volcánica que la palabra andesita viene porque en los Andes de Perú aparecen muchos estos bloques y entonces se le puso la palabra andesita, andesítico, o depende de lo que sea. Pueden ser basaltos también, que son rocas de grano más fino. Hay que conocer un poco la geología, digamos, pero es más fácil trabajar la andesita porque tiene más porosidad, lo que les decía, para seguir, digamos, la línea de las alineaciones de minerales. Recuerden que las rocas son conjuntos de minerales, tienen mucho plagioclasas, anfíboles, piroxenos, que son pequeños cristales que se alinean. Entonces, cuando yo doy golpes, es igual como en los cuarzos que cuando tienen digamos, un punto de fractura, estos van a quebrarse de cierta forma. Entonces se llaman puntos de fractura. En las piedras, lo que son rocas volcánicas, estarían, perdón, en las esferas, me preguntaba, las esferas son granodioritas, son rocas más duras. También hay de carbonatos de caliza, roca caliza. En la granodiorita la talla es igual, se usa cinceles, marcos de madera para ir dándole la geometría, la redondez, y se va bajando y se va tallando, se va desbastando el bloque. Eso sí, la granodiorita es muy, muy dura, porque el granito generalmente tiene mayor cantidad de cuarzos, entonces vamos a tener una gran cantidad de minerales de cuarzo, que es dentro de la escala de minerales de Mohs, que es la escala para medir minerales, estaría en un rango como de 6 y es muy duro para desbastar. Entonces, la redondez y el pulimento es igual que usar en el metate, se va dando entonces el pulido. No sé si contesto la pregunta, pero por ahí un día le hablamos de las esferas. En el caso de los metates de la región arqueológica Gran Nicoya, vean la maravilla. En este caso, la parte inferior, como vimos en la diapositiva que nos puso Jenny de los metates, digamos, cubriendo el cuerpo, lo que estaremos viendo es la parte inferior del plato. Esa es la parte inferior del plato. Imagínense la maravilla de ver todo ese detalle geométrico donde estaría ese detalle de, vean el calado, el labrado que tiene tienen inclusive unas figurillas como aves en la parte del extremo. Es una figura de un ser humano, está con las manos levantadas, no sé si logran apreciarlo ahí. Se caracteriza, digamos, en este caso, tienen forma regular, los complejos diseños geométricos, en el borde del plato, entonces muchas veces no tienen cabezas trofeo como los del área central, sino que realmente estarían viendo plumas o algún tipo de rasgos, inclusive vean los dientes, la figura es como un personaje que está haciendo algún tipo como de movimiento, si ven las manos y los calados. Y luego hay ciertos elementos, digamos, como cuerpos de animales o figuras que están ahí caladas, que realmente no dejan espacios vacíos, ahí está casi tallado en todo su totalidad. Algo que en estos, a veces el uso sí fue cotidiano, pero mucho ceremonial porque servían ya sea para los asientos, ya sea para macerar alimentos durante una ceremonia y luego también para colocarlos sobre el cuerpo. Entonces vean ¿por qué se talló en la parte inferior si yo lo tendría que usar así? Es por eso, porque ahí están pensando en esta parte más ritual, de uso ritual. Bueno, ahí lo tienen, ya esto es un redibujo, ahí está el personaje. Bueno, hay una investigación de Sergio Chávez y Amalia Fontana sobre esas particularidades del metate, hablan de la simetría
bilateral, como si yo paso una línea central sobre esto, vemos un equilibrio. Vamos a ver a los dos lados, es muy similar, un poco el desfase, vemos figuras geométricas. Si ustedes, yo sé que en educación siempre le dicen a uno, bueno, ¿cuántos triángulos ves o cuántos círculos? Y eso yo creo que ahí pueden, inclusive ustedes como educadores, sacar un diseño así y hablar de geometría con los niños, hablar de rectángulos, de círculos, de línea, curva, o sea, en matemáticas, los que son de matemáticas, los que son de artes plásticas, también hablar de la simetría bilateral, de la composición. Ahí vemos el maravilloso trabajo de un artesano que trabajó este metate. Entonces vean la riqueza, es casi como un tejido que está ahí. Esto nos da entonces una realidad de trabajo ya especializado para esta zona. Dicen que en América, a nivel de América, no hay otro tipo de metates como estos a nivel panregional. No hay de ese tipo de metates tallados como este elemento. Podemos pasarlo, yo creo que tenemos otro metate por ahí, Jenny, para que nos lo puedas presentar. En el Snarkis, que era un investigador norteamericano, decía que a nivel de América él no había conocido otros elementos. Vean ahí, esto es un ave bajando, posándose con su cola, y una de las patas está haciendo la cabeza del animal. Entonces, el elemento, digamos, el soporte superior es la cabeza de esa lapa. Entonces vamos a tener el pico, vamos a tener, y todo lo que la cresta, posiblemente un ave que tiene algún tipo de copete, y vamos a tener también su plumaje, pero tallado en alto relieve. El elemento Vicky. que, sí, dígame. Perdón. Gracias, Vicky. Disculpe. Bueno, por aquí tienen una consulta de dónde se encuentra basalto geográficamente en Costa Rica. Si la mayoría de piedras, el basalto. Ajá. ¿Dónde se encuentra basalto geográficamente en Costa Rica? Si la mayoría de piedras andesita, volcánica, caliza y asped. Luego, ¿existe algún libro con los redibujos de los diseños de metates? Y aquí dicen, sería genial contar con esos diseños para trabajar con los chicos. Claro. Gracias, Vicky. Bueno, claro, si vemos, bueno, de geología, debo decirles que la última vez que vi basaltos columnares, increíblemente, es en la isla de Coco. No, pero en la isla de Coco sí hay, pero en cualquier volcán, digamos aquí en la zona norte, en el sur, hay lápidas, pilares en columnas basálticas que marcan sitios de cementerio en la zona sur de Costa Rica. Hay varios sitios, pero generalmente en la zona central, donde está la cordillera volcánica central, el volcán Oroqui, ¡Cállate que estoy en clase! Vamos a tener una cantidad de materiales basálticos. El basalto, muchas veces, por ser columnas, muchas veces hay basaltos columnares prismáticos, se hacen un prisma. La gente los confunde con montículos porque presentan una estructura como si fuera acomodado por el ser humano y no, se hace con prismas, ¿verdad? Hay también lavas que son como almohadillas y forman grupos de conjuntos que se encuentran, por ejemplo, en la parte esta de Acosta, pero yo creo que en casi todo el país podemos encontrar basalto. Como les decía, sí hay, igual que la andesita es uno de los más comunes, la diorita, la andesita, la granodiorita. La granodiorita para hacer las esferas, por ejemplo, en la olla, se llama olla cero, es una comunidad en la zona sur. Ahí hay fuentes de granodiorita, bloques inmensos que eso sí tenían que trabajarlo para poderlo llevar por quebradas para poder hacer las esferas. Sí hay bastante material porque somos un país netamente volcánico. Perdón, ¿en dónde iba? Bueno, lo de este metate
vean, sí, eso de trabajar con los muchachos que hace, por ejemplo, Carolina con los talleres para niños, muchas veces todo esto de ver estas grecas, de ver esta composición casualmente. Este libro que les cito ahí esto es un libro del Museo del Jade que fue publicado. Tendría que pedirle a Carolina Pérez que suba tal vez un escaneo del libro para que ustedes tengan la copia, porque ya no se vende ni nada, porque es un libro de una edición limitada, pero tenemos este elemento también, con las fotografías. Ahí tendrán que ir al museo a tomarlas, pero sí sería una buen referente para los muchachos. Inclusive si ven ahí, ven líneas cruzadas, a veces eso es increíble cómo hace la forma del ave y la cola. Entonces sí podrían trabajar con los muchachos. Creo que aquí mismo lo pueden ver, todas estas líneas, inclusive vean que hay esa parte bilateral donde se repiten los diseños a ambos lados. Ahí creo que hay una diferencia en alguno de estos, nada más en uno de los laterales, pero fuera de eso todo se va repitiendo, ¿verdad? Entonces es como si lo pusieran en posición de espejo. Entonces eso es increíble. Muy bien, entonces podemos seguir para ir viendo. Bueno, yo sé que los de Guanacaste son maravillosos, pero hay un elemento aquí principal que es para el área región central de Costa Rica y son los de panel colgante. ¿Y por qué les digo que hay una diferencia? Bueno, en aquellos podemos tener todo esto y siempre está bajo el plato. En eso también, bajo el plato, está el panel colgante. Ahí Jenny se los va a mostrar. El panel colgante sería toda esa parte que cuelga, digamos, bajo el plato. Y hay elementos, hay unas aves de pico ganchudo largo que van a estar sosteniendo el plato. Si yo les decía que hay un concepto de animismo, ahí abajo hay una ave como con las alas desplegadas, puede ser un zopilote, puede ser un murciélago, puede ser esas aves de pico largo, puede ser alguna ave acuática o algún colibrí, pero vean que está apoyando el metate. Si recordamos el enterramiento con, vamos a ver, ¿se acuerdan el que tenía los metates, varios metates? Si yo pongo un cuerpo sobre esto, las aves están sosteniendo, o toda esa escena abajo se llama panel colgante porque cuelga. El detalle, a partir de un solo bloque sacaron toda esta escena del ave con las alas desplegadas, las aves sosteniendo el plato. Si yo pongo ahí un cuerpo o pongo alimentos para un ritual funerario, estoy teniendo ese concepto del mundo, la cosmovisión, de que me van a servir referente como un psicopompo. El psicopompo es la palabra preferida de Carolina, es el que lleva las almas al más allá. Es cierto. Una función que va a tener el de llevar o transportar. Y si yo pongo el cuerpo ahí, la visión es esa, que me va a transportar, me va a llevar esa alma al más allá. Es una creencia de que hay una alma más allá, hay otro plano, otro ciclo de vida. Las cabezas trofeo igual en los bordes, ahí estarían las cabezas trofeo. A veces son solo estilizaciones de cabezas trofeo, en otros casos se detalla muy bien la cabeza. Y el trofeo, la cabeza trofeo significa muerte, significa que algo hay. La mayor cantidad de escenas que cuentan es una historia. Hay un equilibrio increíble entre los soportes. Están unidos, ese panel colgante puede tener diferentes escenas. Ahí le presentamos una y más adelante podemos ver otras. Y es particularmente lo que más tenemos para la región. Les pongo una fecha ahí porque a veces nos interesan las fechas. Se tiene reportado, hay sitios donde se han encontrado fragmentos de panel colgante desde el 300 hasta el 500 después de Cristo. El trabajo en piedra se empezó muy temprano en Costa Rica, entonces
es un trabajo que ya rompe, digamos, el nivel de la escultura, la tridimensionalidad. Es complejo, ¿verdad? Entonces eso es importante. Muy bien, yo creo que el panel colgante es, si lo analizamos desde el punto de vista de la escena, de los movimientos de la composición, es increíble. Bueno, ahí le pusimos un análisis con un redibujo que nos hizo nuestra compañera diseñadora Marjorie. Ahí vemos a las aves pico que sostienen vean el pico ganchudo que sostienen el plato. Bajo esto hay como una persona con máscara de ave porque está como posicionado, ¿verdad? O es un ave o es una máscara que lleva, si lo vemos ahí. Está posado sobre unas serpientes. No sé si ustedes en el campo han visto cuando vuelan los halcones y llevan una serpiente en el pico. Entonces mucho tiene que ver, esto que es curvo, es una serpiente sobre la que está posicionado el personaje. Y las aves, entonces igual las cabezas trofeo, las aves y el panel colgante. Bueno, esto es una parte de una hoja interpretativa que se hizo en algún momento en la sección de educación para extraer como esos elementos, porque a veces vemos el objeto solo como en un total, pero no vemos el objeto como en las partes que realmente son fundamentales. Muy bien, entonces, bueno, yo creo que ya para ir como cerrando, región arqueológica Gran Chiriquí, algo que sí lo vemos diferente a los otros, sería es ovalado. Bueno, ahí Jenny les va a enseñar el plato, todo es ovalado. Tiene 4 soportes, ahí presenta 4 soportes y tiene cabezas trofeo mucho más elaboradas que las que hemos visto en los paneles. Tiene, inclusive ahí en el extremo vemos una cabeza que cuelga. Tiene figurillas como Atlantis, ¿verdad? Sosteniendo el plato y eso nos diferencia, la diferencia sustancial con el sur, que a veces metates como esos en gran dimensión aparecen en la parte de Panamá Oeste también. Panamá Oeste aparece la escultórica de hombres sobre esclavo, que es una gran escultura fragmentada, pero aparecen muchos de estos metates casi de 2 metros, están en algunos museos en Panamá. Entonces compartimos con la región de Gran Chiriquí este tipo de metates y vean la característica que tiene. Eso es uno de la colección. Está entonces en la sala de la noche que podemos verlo. Podemos ver tal vez la que sigue Jennifer para que vean la diferencia. Ahí vemos los detalles y sorpréndanse con esto porque hay, si lo vemos en X, por ejemplo, en el plato, vemos que hay una cantidad de cabezas al frente, 11, al otro lado 11. En X veríamos 8 cabezas a ambos lados y en el otro lado 9 cabezas. Y la escultura, digamos, de las mujeres estas que tienen, se les llama de senos oferentes porque están sosteniendo está la apariencia como sosteniendo los pechos. Son entonces las características. Y ese que se ve como el pelo, es como una figurilla, no se aprecia ahí, pero es como una figurilla que está de espaldas sobre el plato y cae el cabello, cae hacia atrás. Vean el detalle y a veces muchas veces vemos como pasamos de un museo y, sí, ustedes pueden ir al museo, llevar a los niños o a los jóvenes, detallar en 4 elementos, en 4 objetos y casi que hacer el estudio de eso y detallar cosas, ver todas las características que ustedes quieran ver de acuerdo a su materia. Estos están ahí como para sentarse un gran rato a verlo, a interpretar cosas, ¿verdad? Yo creo que por ahí iría como la característica. Yo creo que, no sé, Carolina, porque creo que ya nos fue el tiempo. Si quieren, puede pasarlo para ver cómo estamos de presentación, pero estaríamos ahí. Si quiere, lo pasamos para que vean. Esas son algunas referencias a los que me pedían. Referencias, realmente hay varios
información. En el museo creo que está hay una guía de museo, pero habla como en términos generales. Esta de Chávez y Fontana, pues habrá que pedirle que nos la escaneen para que ustedes tengan algo de la información. Ahí se habla también de lo de la composición, el equilibrio de algunas materias primas. Yo tenía por aquí, tal vez como espérense para ver cómo, si puedo verlo yo aquí. Bueno, sí, tenía un dato que tal vez sea curioso. Ahora que me preguntaban lo de la andesita, sobre esto dice que nosotros tenemos en la colección en porcentajes de elaboración de los objetos en piedra, tenemos un 48, casi un 49% en andesita, tenemos un porcentaje de 16% en cuarzo y en 7.86 en calcedonia. Después hay en lutita, en basalto, en la andesita, en areniscas, que son rocas sedimentarias, en monzonita, gabbro, y bueno, ahí va una gran lista de otros materiales que tenemos como parte de los elementos de la colección. Esto es muy interesante porque, por ejemplo, algunas esferas que tenemos ahí, unos están hechas en monzonita, otras en andesitas, algunos entonces son inclusive lo que se llaman lutitas silicificadas, tenemos un hacha que es en lutita, pero hubo un cambio de la estructura química y entonces lo que es la arenisca, digamos, de la lutita, cambió por una estructura de cuarzo. Entonces, eso la hace muy resistente. Entonces, ellos descubrieron todas esas cosas. Bueno, esto es, no sé, tal vez lo pasamos. Yo creo que por aquí nos quedamos para que puedan ustedes compartir y en sus comentarios o en sus preguntas, yo con mucho gusto ampliaremos. Muchas gracias. Entonces esperamos si Carolina o Jenny nos dice. Hola, gracias Vicky, muchas gracias. Muchas gracias. Le voy a leer algunos comentarios súper lindos. Muchísimas gracias. Encantada con esta charla. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la charla muy educativa y con aportes significativos para nuestras clases. Muchas gracias. Excelente presentación. Me interesa aprender sobre la técnica de cera perdida también, que eso tiene que ver con la orfebrería, ¿verdad? Muchas gracias. Excelente charla. Les agradecemos muchísimo por sus comentarios. Comentarles nada más, muchas gracias a los que preguntaron por mí, porque me estaba diciendo Melvin que algunos preguntaron. Mi nombre es Carolina Castillo, yo soy la encargada de educación y tuve unos problemas con mi internet, que creo que es algo que nos pasa ahora, ¿verdad? Cuando estamos en teletrabajo. Entonces, le agradezco montones a mis compañeras Jennifer, que están quien pasó la presentación, y a mi compañera Carolina, que presentó la actividad, y por supuesto a Vicky. Entonces, como Carol les comentó al inicio, nosotros todos los años tenemos actividades pensadas para los docentes, ¿verdad? No solamente con los estudiantes, sino también pensadas específicamente para ustedes. Entonces, encontramos que esta es una manera de estar cerca, de que ustedes puedan conocer un poquito más sobre los objetos arqueológicos, y a mí me parece muy interesante porque estas charlas están enfocadas en objetos concretos, ¿verdad? A veces tenemos como preguntas muy concretas o no conocemos bien un objeto, como por ejemplo los metates, y creemos que esta es una buena oportunidad, ¿verdad? Entonces vamos a tener una serie de 3 charlas. Esta es la primera, y bueno, la otra es sobre masas ceremoniales y otra en la que yo estaré participando también con Vicky. Me gustaría agradecer muchísimo a Melvin, que sé que está por ahí. Melvin ha sido el enlace con nosotras, quien nos ha ayudado, quien convocó, quien se comunicó con ustedes. Entonces, Melvin, muchísimas gracias por ser siempre un aliado del Museo del Jade.
Le mando un abrazo, por ahí yo sé que está. Bueno, ya te vi, Melvin. Sí, por acá estoy. Bien, muchas gracias a ustedes por el insumo. Creo que es importante el llamado, digamos, con que ha acudido la gente es importante. Profesores de arte, profesores de sociales, creo que ese es un insumo que va a servir para el conocimiento, y creo que lo más importante es establecer esta forma de llevarse, digamos, la información. Muchas gracias por el espacio y los espero de mi parte el 8 con la otra charla, ¿verdad? Muchas gracias, Caro, y muchas gracias, Vicky, por todo ese aporte. Muchas gracias. Por supuesto que estamos súper emocionadas de ver la cantidad de gente. Hay más de 100 personas conectadas hoy. No sabe lo que nos emociona esto, poder compartir con ustedes. Bueno, y creo que, bueno, eso sería. Esperaríamos verlo la próxima semana. Nada, no sé si tienen algunas otras preguntas. Permítanme para ver. ¿O algún otro comentario? Ahorita vemos los comentarios. Quisiera saber si quedó grabado. Sí, lo estamos grabando. Excelente presentación del tema. Gracias, Vicky. Saludos desde Turrialba, me encanta. Muchas gracias, muy rico este tema que tiene relación con el contenido de varias asignaturas como estudios sociales, ciencias, artes, entre otras. Totalmente de acuerdo, creo que Vicky fue muy clara, ¿verdad?, en cómo se relacionan. Perdón, Vicky, claro. Carolina, no, que tal vez decirles que nosotros quedamos a la orden. Si tienen alguna pregunta, lo hacen por medio de las redes sociales o por medio de Carolina y también de Carolina Pérez, que manejan lo de la parte de redes sociales, la página web. Lo que necesiten de insumos también creo que es importante, porque eso es parte de la divulgación, ¿verdad?, que hacemos. Excelente, sí, Vicky, muchas gracias. Por supuesto, yo voy a volver a poner mi correo electrónico. Muchas gracias por sus comentarios tan lindos. Felicitaciones a doña Virginia. Excelente expositora y dominio del tema. Es cierto, algo que yo valoro muchísimo de trabajar con Vicky y que me encanta es que Vicky es una apasionada. Vicky es una arqueóloga apasionada de campo y de investigación. Entonces siempre es muy entretenido. Sí, es mucho de campo, ¿verdad? Pero es súper entretenido porque Vicky se ve que está disfrutando lo que está relatando, y Vicky es una aliada fundamental del área de educación. Entonces, bueno, creo que con eso estaríamos. Les agradecemos muchísimo, de verdad, por habernos acompañado. Creo que eso, no sé si alguien quiere activar micrófono y si necesita decir algo urgente o dejarnos su comentario. Trataremos de... a una Carolina persona levantó la mano. Vicky, dígame. No, que Sonia está preguntando. Agradecerles con mucho aprecio de parte de la Dirección Regional de Occidente por este espacio que nos brinden para poder unir historias engarzadas dentro de lo que corresponde a nuestros programas. Siempre es bueno tener un espacio de estos para poder apreciar un poco y poder, dentro de esta situación actual, conocer un poco más. Importantísimo estar actualizado. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muchas gracias por su comentario. Sí, realmente estos son tiempos, ya le doy la palabra a Javier. Estos realmente son tiempos muy retadores para nosotros, para los museos, para ustedes los docentes, realmente. Y pues nosotros lo que estamos haciendo es que, ya que ustedes no pueden venir, nosotros estamos llevándoles el museo como podemos, ¿verdad?, a la medida de nuestras posibilidades, a su casa. Quiero comentarles, por cierto, estamos en proceso, pero bueno, ya estamos avanzados, que estamos generando unas propuestas para estudiantes que van a ser grabadas. Ya casi tenemos lista la de preescolar, o incluso sirve para primer ciclo. Por favor, estén atentos a nuestras redes sociales porque ahí vamos a estarlo publicando. No sé si nos siguen, pero estamos en Facebook y estamos en Instagram. Y además tenemos una iniciativa súper linda
de mi compañera Jennifer, que fue la que nos ayudó a pasar la presentación, que se llama Manos a la Obra, que son unos talleres creativos cortitos, ¿verdad? Que pueden trabajar con los estudiantes o con sus chicos en casa. El sábado, por cierto, que lanzamos el segundo, les recomiendo que los vean porque están súper lindos. Don Javier, díganos. Muchísimas gracias y feliz tarde para todas y para todos y un abrazo afectuoso. He visto que hay docentes de todo el país. Saludo para colegas de Alajuela, Regional de Nicoya y otras. Es lo siguiente, este esfuerzo académico y profesional importante que muestra la combinación virtuosa del Museo de Jade, del Museo Nacional, permite entender, costarricenses, el esfuerzo que hemos hecho como sociedad para construir un país democrático, participativo, civilista y el buen uso de los recursos públicos. Hoy, ante esta campaña feroz de ataques contra todos nosotros y contra instituciones como el mismo INSS, demuestra que a Costa Rica hay una devolución en cultura, en aprendizaje y enseñanza, en cosas buenas, bonitas y positivas y un alto grado de profesionalización. Por eso, esto hay que cacarearlo, esto hay que decirlo, compañeras y compañeros, el buen uso de los recursos públicos con ese tipo de iniciativas que apunta a la formación académica de nuestros estudiantes a través de la formación de los docentes y que habla muy bien de nuestra querida Costa Rica, que hoy por hoy hay que defenderla y hay que proponer. No podía quedarme callado para hacerles este comentario y muchas felicitaciones. Éxitos. Muchísimas gracias. Gracias por su comentario, don Javier. No saben, yo creo que aparte de que el tema, o sea, estas son épocas complejas, ¿verdad? Algo que a mí me encanta de lo virtual es que tenemos la oportunidad de vernos y de que tenemos a personas de Turrialba, de Occidente y de distintos lugares de Nicoya, me parece también que había ahora, y creo que eso en lo presencial no hubiera sido posible. Entonces, esta es una oportunidad maravillosa de encontrarnos. De verdad que les agradecemos montones la atención. Si les parece... Carolina, Vicky. como la charla queda grabada, también los profesores, los docentes pueden compartirla con los niños, ¿verdad? Yo creo que pueden ir por partes o usarla en sus clases virtuales para tener insumos. Yo creo que eso es importante porque ahí estamos presentando las figurillas y se están explicando. Creo que también lo pueden hacer para que llegue a los públicos de niños o jóvenes. Exacto. Otra cosa también que les quiero comentar es que tenemos, pronto les tenemos una sorpresa también que vamos a lanzar en redes sociales, y nosotros tenemos materiales que hemos generado para trabajar con los estudiantes, ¿verdad? Relacionados con los temas del museo, diseñados por nuestra magnífica diseñadora, Marjorie Navarro, que ustedes van a tener la oportunidad de poder verlos pronto. Igual, yo también los podría colgar en esta reunión, si luego se puede, luego de que se acabe la reunión, que no estoy segura, pero si no, pronto van a poder encontrarlos. Entonces, también pueden aprovechar eso. Igual creo que como nos vamos a ver durante 3 semanas, ahorita ya nos vamos a poder como conocer un poquito más, y tal vez en la próxima sesión nos puedan comentar un poquito más. Y algo muy importante y algo por lo que quiero felicitar a Vicky es porque hoy es el Día de los Murciélagos. Y Vicky es una amante de los murciélagos. Es que sea yo murciélaga. En el museo amamos a los murciélagos. Hoy, de hecho, sacamos una publicación relacionada con el tema. Creemos muchísimo en la sensibilización y en hablar sobre temas que nos interesan, ¿verdad? Que a veces nos parecen que no están relacionados necesariamente con el tema del museo, pero que sí lo están, ¿verdad? Cuando estamos incidiendo en nuestra calidad de vida, en el cuidado del planeta, en sensibilizar a nuestros niñas y niñas, ¿verdad? Los murciélagos son tan importantes como las abejas, son grandes polinizadores, bueno, todo un tema con el manejo de la vida silvestre. Yo lo único que les digo es igual, esa parte que dice Carolina de sensibilizar es respetar la vida silvestre. Todo esto que ocurre, esas pandemias, es porque el ser humano ha irrespetado a la vida silvestre. Entonces, creo que
que es lo que yo les llamo a eso, a incentivar esa sensibilidad en los jóvenes, a todos nosotros, ¿verdad? Respeto a la vida. Gracias, Vicky. Me parece que María quiere decir algo y Lucía. Adelante, ¿Será? María. Lucía me parece que levantó la mano y creo que veo a María con el micrófono activado. María D. María Virginia. María Virginia, doña María Virginia. No, yo pues felicitar a mi tocaya Virginia. Eso, Vicky. Me encantó. Mi imaginación voló ya con trabajos para mis estudiantes que tenemos que ver arte precolombino. Muy bueno. Y yo soy aquí de Guanacaste, Santa Cruz. Y ese tema me encanta porque ellos se identificarían con eso, porque ellos conocen, digamos, se han visto los metates. Entonces, mis felicitaciones, preciosa, linda la exposición, muy interesante y muchísimas gracias. Muchas gracias. Contarle que de las colecciones más grandes de metates las tuvo el padre Velasco ahí en Santa Cruz, por temas de guaquerismo y eso, inclusive la gente compraba metates para llevar a las casas para moler cosas y mucha gente, pero sí, esa zona es muy rica en la arqueología, entonces sí, les puede servir y sobre todo educarlos en que debe de conservarse el patrimonio, que eso es para nosotros fundamental, ¿verdad? Exacto, exacto. Sí, más bien luego, bueno, tal vez luego yo converso con Melvin como para poder entender de todos los lugares de donde nos están acompañando, ¿verdad? Y bueno, no sé si les parece si damos por finalizada la actividad. ¿Alguien más que quiera hacer un comentario? Creo De que don nuevo Javier yo. tiene la mano levantada, Carolina. Sí, pero me parece que es que la dejó levantada porque es el que don Javier hizo el comentario anteriormente. Veo que 2 personas levantaron la mano. Soy yo, Por favor. perdón. ¿Me escuchan? Ok. Sí, claro, hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Primero que todo, felicitarlas por esta gran iniciativa. Yo soy apasionada de lo que es el arte indígena costarricense. Soy profesora de artes plásticas en el MEP. En este momento, el próximo año voy a hacer una maestría basada en los telares de cintura de la zona de Rey Curré, Punta Arenas. Y me fascina el tema. Quería felicitarlas y también, bueno, me entristece un poco también pensar la ignorancia mía, porque estoy leyendo un poco sobre el tema y la verdad es que nosotros, los costarricenses, bueno, en el caso mío yo he sido muy ignorante de nuestra cultura aborigen y considero que siempre se le da mucha pelota a los mayas, a los aztecas y a los incas y punto, ¿verdad? Y nosotros, ¿qué? Nosotros también teníamos un montón de cultura en ese sentido y realmente las personas como usted, doña Virginia, nos hacen entender que tenemos una riqueza cultural inmensa que debemos descubrir. Muchas gracias. Con gusto. Gracias. Nada más, Lucía, decirle que, bueno, hay varias publicaciones, les recomiendo leer a Francisco Corrales con los primeros costarricenses para que tengan, bueno, a todos, para que tengan un panorama más amplio, digamos, de lo que es la parte arqueológica a nivel de Costa Rica. Yo sí me peleo con cualquiera cuando digo que yo quiero rescatar la parte endógena de desarrollo propio local de Costa Rica, porque por eso le decía que a nivel de metates, los de nosotros son, a nivel pan-regional, son únicos, eso lo dicen varias personas, aunque mucha gente usó metates, pero como estos, y uno puede rajar que no se ha visto más de eso. Entonces eso es importante, Lucía, rescatar, y no es que uno sea ignorante, es que yo creo que cositas como estos granitos de arena, como decía don Javier, que da el apoyo del Museo del Jade de Linz, también desde educación, desde la parte del MEP, con Melvin, con esta gente que está
con un engranaje que creo que es lo poquito que podemos ir aportando para la cultura nacional. Y entonces uno debe de rescatar lo propio. Si bien a nivel del mundo hay otras civilizaciones que son maravillosas, en esta parte es especial esta gente, ¿verdad? Eso era mi comentario. Gracias, Vicky. Bueno, me gustaría nada más invitarles de nuevo a que nos sigan en redes porque realmente estamos haciendo grandes esfuerzos para poder estar conectados. Les extrañamos muchísimo a los estudiantes que le daban tanta vida al museo, ¿verdad? Y bueno, esperamos que pronto podamos vernos de nuevo y estar cerca de nuevo, pero mientras tanto, creo que esta es una excelente solución, ¿verdad? Melvin, gracias de nuevo. Yo sé que Melvin está tan emocionado como yo porque creo que esta actividad quedó hermosa. Y nada, nos vemos la próxima semana, el próximo jueves a la misma hora, a las 2 de la tarde, para hablar de un objeto que realmente es fascinante y del que a veces se habla poco. Nosotros siempre desde el museo hacemos el llamado de que nos cuidemos, de que cuidemos a los grupos burbuja, ¿verdad? Para poder pronto vernos y que ustedes visiten las salas donde están esos maravillosos metates. Sí,